no ponga su confianza por quien oye, por las enseñanzas que usted aprende o por quien sigue. Si sigue a un hombre, si sigue un ministerio. Porque cuando se enfrentó la realidad de los discípulos ante un mundo, nada de eso les ayudó. Las mismas enseñanzas que había oído Pedro las recibió Judas. Pero sin embargo Judas murió, pereció. Se guindó de un árbol y todas sus entrañas se desparramaron. Pero hay algo que caracteriza y hay algo esencial en todo el libro de los Hechos, y es la oración. Diga conmigo, la oración. En los evangelios no nos hablan mucho o abiertamente sobre la oración. Conocemos que Jesús oraba. Era un hombre de oración de toda la noche. Pero en los evangelios vemos el amor de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos Jesús derrotando la religión. Pero en el libro de los Hechos vemos la oración más perenne, con más fuerza, con más destello, con más gloria. Y todo ese impacto que ocurrió en el libro de los Hechos fue gracias a la oración. Diga conmigo, a la oración. Es interesante que le tomó 3 años y más poder navegar en las profundidades de la oración. Porque cuando llegaron con Jesús empezaron sus inicios en la oración. Cuando Jesús llegó, los discípulos empezaron sus inicios en la oración. Al ver que Jesús lograba algo por medio de la oración. Y cuando los discípulos ven esa influencia, ese impacto de Jesús, ellos corren a preguntarle y a pedirle: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les da directrices, puntos acerca sobre la oración. Pero 3 años y medio, esa enseñanza un día cobró fuerza, cobró impacto, cobró poder. 3 años navegando, 3 años aprendiendo, 3 años, por decirlo de esa manera, buceando en un océano llamado oración. Hasta que en el libro de los Hechos vemos el gran poder y los resultados de la vida de estos hombres de oración. Amén. La oración siempre ha sido el medio que muchos hombres de Dios han usado para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Voy a repetir esto. La oración siempre ha sido el medio que muchos hombres de Dios han usado para establecer el reino de Dios sobre la tierra. El reino de Dios sobre la tierra no se lo establece por un seminario bíblico o por un instituto teológico. No se lo establece porque alguien es profesional o porque alguien tiene dinero o tiene riquezas. Nada de estas cosas se establece en el reino de Dios. Porque qué interesante que cuando Jesús enseñaba a orar, y dentro de la enseñanza de la oración, Jesús les dijo que es por medio de la oración que íbamos a pedir que el reino de Dios se establezca y que su voluntad se haga hecha aquí en la tierra como en el cielo. No lo dijo que su reino se establecería por un buen mensaje. No dijo que el reino de los cielos se establecería por una buena predicación. No dijo que el reino de los cielos se establecería porque venimos todos los días a la iglesia. Jesús dijo que el reino de los cielos se establecería si empezábamos a orar. Si no empezamos a orar, no traeremos el reino. Si no empezamos a orar, si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? La oración tiene varios beneficios. Lo hemos usado para ser fortalecidos. Lo hemos usado para alcanzar el favor, la gracia, para presentar nuestras necesidades, y nada en contra de esto. Creo que todo tiene su lugar, pero aún no hemos profundizado del todo en la oración. Hemos orado por fuerza, hemos orado para alcanzar gracia, hemos orado por nuestras necesidades, hemos presentado al Señor nuestras necesidades, pero aún no hemos profundizado en la oración. Creo que hemos estado en la orilla de la oración. Todavía nos queda un océano por navegar. Todavía nos quedan profundidades por experimentar en la oración. Creo que orar solamente para yo ser bendecido, para yo ser ministrado, para yo ser fortalecido, para yo alcanzar gracia, para que mis necesidades sean suplidas, creo que son oraciones de orillas. Todavía no hemos profundizado y todavía no hemos permitido que Jesús nos diga: boga mar adentro. Creo que todo tiene su lugar.
No hemos orado, y presta atención, no hemos orado hasta que el deseo de Dios se apodere de nosotros. Vuelvo a repetir esto. No hemos orado hasta que el deseo de Dios se apodere de nosotros. No hablo de un capricho, no hablo de un énfasis de un par de días o que me dura una semana. Capaz hoy termina el mensaje y usted le da ganas de orar. Y usted dirá, no, hoy voy a orar, mañana voy a orar. Pero ¿hasta cuándo va a durar? Si dura días, fue un capricho, fue una emoción. Y realmente el deseo de Dios no se ha apoderado de nosotros. Cuando me refiero a que el reino de los cielos se apodere de nosotros, es que ya perdimos el control. Ya nos controla ese deseo. Ya no lo puedo posponer. Más bien mis deseos comienzan, o mis planes comienzan a pasar a otro plano. Pero ahora el deseo de Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Se ha apoderado de nosotros el deseo de Dios? ¿Nos ha abrazado? ¿Estamos siendo controlados por el deseo de Dios? ¿O todavía seguimos siendo controlados por nuestros deseos? Yo quiero ser esto, quiero alcanzar lo otro, quiero ponerme esto, quiero poner un negocio, quiero obtener esta riqueza, quiero vivir aquí, todo lo que yo quiero y trabajamos para ello. Y nadie me diga que no. Si alguien tiene un sueño de una empresa, trabaja para la empresa, trabaja para el negocio, estudia por un cartón, estudia por un título y trabaja para eso. O sea, que sí se puede trabajar para un deseo. Pero la pregunta que yo hago, ¿trabajamos con ese énfasis, esa misma pasión y ese mismo ardor para el deseo de Dios? Te aseguro que no. Estamos dispuestos a no dormir por montar un negocio. Estamos dispuestos a no dormir por un título. Estamos dispuestos a todo por nuestros deseos, pero no por el de Dios. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces el deseo de Dios te ha quitado el sueño? ¿Te ha quitado el hambre? Y lo digo de esta manera, te ha quitado la alegría. Gozo del Señor es mi fortaleza, yo lo creo. Pero el gozo te fortalece tanto para que la tristeza no te ahogue. Yo no conozco a estos hombres de Dios que hayan pasado todos los días de esta tierra riéndose. Sufrieron pozos de leones, hornos de fuego, encarcelados, aprisionados, golpeados, apedrados, crucificados. Y lo que estos hombres de Dios perseguían era el deseo de Dios, pero resulta que eran hombres frustrados, tristes, con dolor, con angustia, a causa del deseo que los había apoderado. Estamos más tristes porque nos falta dinero, pero no estamos tristes porque nuestra familia se está yendo para el infierno. Más te duele no tener dinero en el bolsillo que tener a tu familia en el infierno. Y cuando no hay dinero en el bolsillo, pues hacemos lo que sea para que el bolsillo se vuelva a llenar. Pero cuando vemos a nuestra familia corriendo hacia el infierno sin que nadie los pare, no hacemos nada por evitar que vayan. Gloria a Dios por la adoración que tuvimos, creo que era necesario para el mensaje. No hemos orado hasta que el dolor de Dios tome completamente nuestros corazones. Todavía estamos muy felices, todavía estamos muy contentos, todavía celebramos el mundial, todavía nos alegramos porque meten gol y porque por solo aparecer en el mundial el primer partido ya se gana 9 millones de dólares. No hemos orado hasta que el dolor de Dios tome completamente nuestros corazones. No hemos orado hasta el punto de derramar nuestros corazones por un mundo que va corriendo rumbo para el infierno. Va acelerado. Es como un carro sin freno. Nadie lo puede contener, nadie lo puede parar. Pero nos vemos amenazados cuando la economía es golpeada. Nos asustamos y pedimos al Señor, danos nueva estrategia. ¿Cuántos han hecho eso? Dame nueva estrategia de
porque la clientela está bajando. Pero cuando vemos más muertes, no le pedimos nuevas estrategias de cómo llegar a esas almas. Solo oramos para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Señor, yo quiero casarme con ella, quiero casarme con él. Señor, yo quiero poner este negocio, yo quiero poner esta empresa. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y oramos para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Y usamos versos. Tú dices tu palabra, Señor, que tú vas a suplir mis necesidades para que mi gozo sea cumplido. Y pasamos horas para que Dios satisfaga nuestras necesidades. Pasamos un buen tiempo orando, confesando palabra, quebrantando todo espíritu de temor, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad. Pero no oramos para satisfacer las necesidades de Dios. Trabajamos para satisfacer la necesidad de una esposa, para suplir las necesidades de unos hijos, pero no trabajamos para suplir o satisfacer las necesidades de Dios. Madrugamos 4 de la mañana para abrir un negocio, porque sabe que mi casa necesita dinero. Pero no podemos pasar una noche entera orando para que la voluntad de Dios se haga y el reino de Dios se establezca y almas se puedan salvar. Amén. Solo estamos orando para que Dios satisfaga nuestras necesidades, pero no oramos para satisfacer las necesidades de Dios. Son muy pocos los hombres o las mujeres que se preocupan en suplir las necesidades de Dios. Amén. Amén o no amén. Dios necesitaba un hombre y Moisés suplió aquella necesidad. Moisés era un hombre que quería pasar más tiempo que Dios que con el pueblo, pero había un pueblo que quería satisfacer su necesidad y no la de Dios. Medio ven oro y hazme un becerro, porque queremos adorar. Quieren espiritualizar su avaricia y su ambición. Pero había un hombre que estaba delante de Dios, escribiendo los planos, escribiendo el diseño, escribiendo lo que Dios tenía. Nosotros enfiestados, nosotros viendo el mundial, pero había unos en el monte de Dios escribiendo, pues, negándose a aquella felicidad que otros lo tienen. Amén. ¿Qué pasaría si Dios levantara hombres y estos hombres arruinen la fiesta del mundo? Créame que los apedrearían y los matarían. ¿O qué no hizo Moisés? ¿No vino a arruinarle la fiesta a 2 millones de personas? Les desbarató el becerro y ungido, y ese día tuvo que morir una gran cantidad de hombres. ¿Qué pasaría si Dios levantara a estos hombres como Moisés que arruinan la fiesta del mundo? Los invitaríamos a nuestra iglesia a predicar. Capaz nos quedaríamos sin iglesia. ¿Qué pasaría si Dios levantara a estos hombres como Juan el Bautista que le arruinan la fiesta a los políticos? Capaz se reportaría que le volaron la cabeza o que su cabeza apareció por cierto cantón y su cuerpo por el otro. Capaz ni se publicaría. ¿Por qué? Porque estamos más entretenidos en lo que deseamos que en los deseos de Dios. Amén. Solo oramos para que Dios satisfaga nuestras necesidades, pero no oramos para satisfacer las necesidades de Dios. Dios necesita hombres y mujeres. Dios necesita un pueblo que ore. Dios necesita un pueblo que crea. Dios necesita hombres. Si Dios no necesitara hombres, por decirlo de esta manera, Dios no le hubiese dicho a Isaías: ¿a quién puedo enviar? ¿A quién predique? ¿A quién puedo usar? ¿A dónde los puedo mandar? Necesito que alguien le anuncie al pueblo: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: envíame a mí. Heme aquí, Señor. O sea, ¿habrán hombres que puedan responder a las necesidades de Dios? O Señor, a mí no me envíes porque estoy trabajando. A mí no me envíes porque estoy estudiando. A mí no me envíes porque estoy muy ocupado. Isaías estaba ocupado. Pero
Él aplazó sus ocupaciones para ocuparse de Dios. Aún hay demasiado egoísmo en nuestros corazones. Todavía oramos pensando solamente en nosotros, olvidando lo que realmente está sucediendo en el mundo. A veces creemos que el mundo es su burbuja, nuestra propia burbuja. Solo yo paso hambre, solo yo tengo dificultades, solo yo paso necesidades. Muchos se molestan y se enfadan porque ya llevan 3 días comiendo arroz con huevo. Pero hay otros que cada día viven creyendo por un pan. No sé quién está peor. Mujeres se cansan y se quejan ante su esposo porque solo tienen 2 carteras. Y mujeres por allá con una funda guardando el dinero. ¿Por qué? Porque se encierran en su propio mundo. Perdónenme, flacas diciendo que están gordas. Porque solo se ven ellos, y ellos, y ellos, y ellos, y ese es su mundo, ellos, más nadie. Egoísmo se llama eso. Egolatría. Amén. Aún hay demasiado egoísmo en nuestros corazones. Todavía oramos pensando solamente en nosotros, olvidando lo que realmente está sucediendo en el mundo. La iglesia fue puesta para hacer la luz. ¿Habrían esos Pablos que estén dispuestos a quedarse solos para hacer la obra de Dios a que casarse? Pusieron los matrimonios como al tacho de la basura por hacer la obra de Dios. ¿Qué hombre que lo único que lo satisfaciera era hacer la obra de Dios que una mujer? Amén. Amén o no amén. Pero hay demasiados jóvenes preocupados por quién será con quién casarse. Afanados, todavía no, ¿cómo sería? Se lo explico. Todavía no hay una necesidad, pero ellos se creen ya quemándose. No hay trabajo, sin plata, vago, mantenido, pero ya están buscando mujer. No sé dónde lo van a llevar, a vivir. Y allá, o sea, lo que más me duele a las mujeres es que les creen. No sé quiénes son, por dar la palabra, más tontines. Hay demasiado egoísmo. Amén. Perdone que haya venido con un balde de agua fría. La iglesia, que fue puesta para hacer la luz y sal de la tierra, se está desvaneciendo. Cada día la luz está bajando su intensidad. La iglesia que fue llamada para hacer la luz del mundo, hoy está escapando y escondiéndose de él. La iglesia que fue llamada para hacer la luz del mundo, hoy está escapando y escondiéndose de este mundo. Queremos ignorar lo que acontece. Como no es con nosotros, como no es conmigo, nos escapamos y nos escondemos de un mundo que agoniza, de un mundo que está yendo para el infierno, de un mundo que está dando la espalda a Dios. Nuestras oraciones deben de romper el egoísmo. Cuando empecemos a ser abrazados por el deseo de Dios por las almas, diga conmigo, almas. Entonces podremos decir que el Espíritu Santo está en nuestras oraciones. Si el deseo de Dios por las almas no nos abraza, muy posible que el Espíritu Santo no esté en nuestras oraciones. Si hay algo que mueve el cielo, que siempre lo ha movido desde el principio, son las almas. Por las almas Jesús vino. Por las almas Jesús padeció. Por las almas Jesús sufrió. Por las almas decidió morir. Y la pregunta que yo hago, ¿y qué usted está haciendo por las almas? O sea que el único que debería haber sufrido es Jesús por las almas y no nosotros. El único que tiene que padecer por las almas debe ser Jesús y no nosotros. Son los apóstoles, los profetas y no nosotros. Damos gracias a Dios porque Jesús sufrió. ¿Y quién da gracias a Dios por ti que sufres por ellos?
Si usted cree que solamente Jesús es el que es único que sufre por las almas, usted está muy equivocado. Usted tiene que estar dispuesto a sufrir por un alma. Pastor, pero yo qué gano por esas almas. Oh, ganas muchísimo. Nuestras oraciones deben romper el egoísmo cuando empecemos a ser abrazados por el deseo de Dios, por las almas. Entonces podremos decir que el Espíritu Santo está en nuestras oraciones. Si no, no. Aún ni el dolor por ver a un hermano caído nos abraza. Voy a repetir. Aún ni el dolor por ver a un hermano caído nos abraza. Lo vemos caer y somos aquel sacerdote levita que ve en la calle al hombre siendo asaltados, le robaron toda su pertenencia, lo golpearon y pasamos de lado. Pasamos de largo. ¿Y dónde están los samaritanos? Que no son de su línea. Es un judío el que está en las calles, pero yo soy samaritano y judío y samaritano no nos llevamos, pero mi amor está por encima de razas. Mi amor está por encima de denominaciones, mi amor está por encima de apellidos. Bueno, es que no es de mi departamento. Es que no es de mi grupo. Ya tiene él su líder. Su líder debe estarlo llamando. Creo que esta semana yo dije, hace una semana dije, usted podrá un día dejar de ser líder, dejar de ser pastor, pero nunca dejará de ser hermano. Nunca. Si no nos abraza el dolor por un hermano caído, ¿usted cree que le va a abrazar el dolor por unas almas perdidas? Si no nos duele la condición de un hermano, no estamos dispuestos a meter la mano en nuestro bolsillo, sino que estamos esperando que otro meta la mano en sus bolsillos para dármelas a mí. ¿Cuántas veces has metido tu mano en el bolsillo por alguien? Si son más las veces que otros han metido su mano en su bolsillo por ti, estamos mal. Estamos mal. No nos duele el dolor, no nos duele la necesidad de un hermano, no nos duele la escasez de un hermano, no nos duele si un hermano está enfermo, si se está pasando alguna situación complicada, no hacemos nada. Pastor, yo estoy orando por él. Oh, bueno, Jesús se hubiese quedado en el cielo orando y no hubiese bajado. ¿No le parece? Hubiese quedado él en el cielo orando y de allá nos salva a todos. Pero no. Bajó donde estábamos muertos. Caminó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Yo estoy orando por mi hermano pastor, pero tu hermano no sabe que tú estás orando. Todos nosotros sabemos que Jesús intercede a la diestra del Padre por nosotros. Si no nos abraza el dolor por un hermano caído, ¿nos abrazará el dolor por unas almas perdiéndose? No nos duele como Satanás golpea a nuestros hermanos. No nos duele. Tomamos como que es una enfermedad normal. Ya se le ha de pasar. No nos duele como Satanás golpea a nuestros hermanos. Esto pasa porque aún no traspasamos el egoísmo de nuestros corazones en oración. Si usted se pasó una hora orando solamente por usted tiene que arrepentirse. Mi tema de hoy es: la oración te conecta con las almas. Diga conmigo: la oración me conecta con las almas. Aquí vamos a evaluar nuestra vida de oración. Hoy va a ser descubierto y desnudado nuestra vida de oración. Y hoy descubriremos si realmente oramos o no estamos orando. Vamos a Hechos 10:1. Hechos capítulo 10, verso 1. Este es un acontecimiento histórico, primer gentil que iba a ser salvo. Había en Cesarea, no es que le hicieron cesárea, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana.
Es un hombre de alto prestigio. Pero este hombre no solamente era un soldado, no solamente pertenecía a una gran compañía, sino que este hombre era piadoso a pesar de ser romano o a pesar de ser gentil. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Parece ser que este hombre, aunque servía para un imperio, guardaba principios cristianos y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. Imagínate, uno no salvo oraba a Dios siempre. Y hay cuantos salvos que no oran. Voy a repetir, había uno no salvo que oraba siempre. Y hoy tendremos muchos salvos, hoy tenemos muchos salvos que se llaman salvos que no oran. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, si no me equivoco, es las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el hombre estaba orando y de repente cae una visión. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Era un pecador, tenía visitaciones de ángeles. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dile que a tuyo, tus diezmos, tu ofrenda y tus oraciones siempre suben. Qué pena si sus ofrendas no suban. Verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir. ¿Podrá usted poner su nombre? ¿Usted tiene la valentía de poner su nombre y reemplazar Simón? Y que usted pueda ser movido por el Espíritu Santo a donde lo quieran llevar. ¿O seguimos diciendo que era Simón nomás? Seguimos con Simón, para no meternos en conflictos. Bueno, seguimos con Simón. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Estaba en la playa, Pedrito. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? Aunque este hombre era romano, pero por ende era gentil, no dejaba de ser un alma necesitada de Dios. El ángel no se le aparece diciendo que lo iba a bendecir. El ángel no se le aparece diciendo que lo iba a prosperar. El ángel se le aparece diciendo: llama a Simón, que él te va a decir lo que tienes que oír. Aunque era romano, por ende era gentil, pero no dejaba de ser un alma necesitada. La persona que está al lado suyo no deja de ser un alma necesitada. El hecho que venga a la iglesia no indica que él no tenga ninguna necesidad. Y me refiero espiritualmente. Todos aquí somos almas necesitadas. Y los de afuera también son almas necesitadas. No es que solamente ellos necesitan a Dios. Y muchas creyentes creen que solo los de allá necesitan a Dios porque ya estando dentro de la iglesia no lo buscan. No sé si me estoy haciendo entender. A todo el mundo le decimos: ustedes necesitan a Dios. Pero una vez llegado a la iglesia, y muchos creyentes aquí en la iglesia creen que no necesitan a Dios. No sé, como que afuera están más necesitados de Dios que adentro. Dios sabía, esto quiero que me presten mucha atención. Dios sabía que no podía contar con un teólogo bien preparado, que está convertido más a una religión que al Señor. Dios no podía contar con ningún otro judío, porque Dios sabía que ningún judío se iba a mover. Porque como que esos judíos eran Barcelona y el otro lado de la Emelec. No podían andar en el mismo carro, no podían andar en el mismo bus. Y eran judíos. Dizque padres de Abraham. Dizque enseñados por los profetas. Pero no podían tocarse con un gentil. Para ellos, los judíos, hasta el día de hoy, los gentiles es lo peor. Son menos. O sea, los judíos tienen ese complejo. Si ellos supieran que si no creen en Jesús van para el infierno, judíos y todo. Y con su barba y con su gorrito.
Y me importa si están llorando en el muro de los lamentos. Pero si no creen en Jesús, se van para el infierno con muro y todo. Yo sabía que no podía contar con un teólogo bien preparado que está convertido a una religión que al Señor. Un judío religioso no será capaz de predicar salvación a un gentil. Lo mismo, un cristiano religioso no será capaz de predicar salvación a un drogadicto, a un hachero, a un alcohólico. No, ellos no les predican salvación, a ellos les predican condenación, a ellos les predican del infierno. Usted va a ver eso, usted los escucha. Le ponen el parlante frente a su casa como que usted necesita hacer la oración de fe. Y están, usted presta atención cuántas veces menciona el infierno. A veces estamos más llenos de religión que de Dios. Y eso tendríamos que examinarnos. A veces estamos más llenos de religión que de Dios. No somos capaces de hablar salvación a los que algunos en algún día nos hicieron daño. ¿Qué religión hay entonces en nuestros corazones? No, a él yo no le predico porque la semana pasada habló mal de mí. ¿Qué religioso que eres? No eres mejor que los judíos. No, es que yo no le hablo a él porque me hizo esto, me hizo lo otro. Imagínate, Saulo perseguía a Jesús y Jesús se le aparece a llevarle salvación. Un judío religioso no será capaz de predicar salvación a un gentil. Sus tradiciones, sus culturas religiosas no se las permitirían. Voy a repetir. Un religioso no sería capaz de predicarle a un gentil porque sus tradiciones y sus culturas religiosas, doctrinas, no se lo impedirían. Se lo impedirían, no se lo permitirían. Usted no ve comúnmente a una hermanita de falda larga o a una jovencita con jeans rotos. No los ve andando así a la iglesia. No, tú no eres de aquí. Tú eres de allá de la iglesia liberal, de Maranata, del pastor Diago. Nosotros somos los de acá, los que usamos toldo. Porque tienen más religión, están más llenos de religión, están más llenos de tradiciones, están más llenos de culturas que de Dios. Se le olvidan la visión que tuvo Pedro. Dios no se buscó un religioso para esta tarea tan valiosa. Dios se buscó un hombre que ha roto toda religiosidad y egoísmo de su corazón para hacer la obra de Dios. Dios sabía con quién podía contar. Dios sabe con quién puede contar. Dios sabe con quién le va a decir sí. Dios sabe con quién va a moverse. Dios sabe con quién le va a obedecer. Y entre todo lo que buscó Dios encontró uno. El violento del tiempo de Jesús. El que siempre andaba armado. El impulsivo. No tenía buenas virtudes. El impulsivo, el acelerado. El que primero habla y después piensa en lo que habla. El que promete y no cumple. Le prometió a Jesús: yo voy a morir contigo a la cruz. Y medio dijeron: tú eres uno, no te conozco, Señor. A ese Pedro dijo Dios: puedo contar contigo. O sea que cuando Dios busca a alguien para con quien contar, Él no examina atributos. Él no examina cualidades, cuán perfecto, cuántas virtudes tienes. Él examina lo dispuesto que estás para ir, nada más. Porque la gloria es del Señor. La excelencia de poder es de Él. El único que quiere es que caminen y que abran su boca. Es lo único que dijo Jesús. Dice: no teman cuando estén frente a los concilios, porque el Espíritu de Dios en ese momento le dirá lo que tendrán que hablar. Amén. Yo le hago la pregunta de Melanie y yo sé que ella me va a responder verdaderamente. Ella no vino orquestado y planeado lo que iba a cantar, ¿no es cierto? Simplemente agarró el micrófono, se atrevió, le creyó a Dios y la adoración fluía. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios y no nosotros, no tenemos esa capacidad. Para los que dicen: no, yo no predico porque nunca he predicado, abra la boca y va a ver lo que le va a salir.
Porque Dios está buscando simplemente alguien que abra boca, que use los pies para caminar y use la mano para tocar. Porque al final de cuentas, ni usted ni yo sanamos. Dios sana, pero necesita esas manos, necesita esos pies que caminen y necesita esa boca que hable. Amén. A veces estamos tan llenos de religión que de Dios. Por eso somos tan insensibles con las almas. No somos movidos por las almas, porque estamos ya llenos de religión. No nos movemos, somos indolentes con las almas, tanto con las almas dentro de una iglesia como las de afuera. Estamos llenos de egoísmo, que solo nos interesa nuestro bienestar, que yo esté bien. Solo eso me interesa, que mi casa esté bien, y no el de nuestro prójimo, y nada en contra. Pero a veces nos encerramos solo en nosotros y nos olvidamos los que están afuera. Amén. Son los creyentes que oran los que tendrán mayor impacto frente a las almas perdidas. Había un hombre llamado Cornelio y Dios estaba buscando un hombre especial para esa alma, para esa casa, para esa familia. Y no se buscó a uno que estaba viendo Netflix ni que estaba pendiente de los resultados del mundial. Si abrieran la Biblia como abren las redes sociales para ver quién ganó, no estarían como están hoy. Se conocen todos los nombres del equipo, pero no se conocen todos los nombres de los profetas. Bien, seguimos porque no les gustó. Amén. Son capaces de cambiar un culto por un partido. ¿Qué nos pasa? Verso 9. Dios le trae esta visión a Cornelio. Cornelio envía a unos hombres a verlo a Simón Pedro en la casa de Simón el curtidor. Y obedece a Cornelio y envía hombres a verlo. Ellos llegan. Y miren lo que dice el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Diga conmigo, azotea. ¿Sí saben lo que significa azotea? Terraza. O sea, subió a la terraza para orar. Cerca de la hora sexta. La hora sexta viene a ser mediodía. ¿A qué hombre le encanta orar al mediodía, a la hora del almuerzo? No es que todo el mundo está sentado en la mesa. Pero a la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero ¿sabe qué? Dios no le dejó. Habrán esos hombres, habrán esas mujeres que teniendo gran hambre, queriendo suplir sus necesidades, Dios le diga: no, todavía no vaya a comer. Pero tengo hambre. Puedo orar más tarde. Dile que tú tienes que aprender a entender los momentos y los tiempos de Dios. Son muy importantes. Si es ahora, es ahora. Porque si tú lo dejas para más tarde, capaz Él no está. Amén. Si Él te levantó a las 2, ora a las 2, capaz a las 4 que te levantes no lo vas a encontrar. Dios se encontró con uno que oraba, que más le interesaba a los planes de Dios que un bocado de comida. Hemos llegado ahí. Hemos llegado a ese punto que más nos interesa los planes de Dios que un bocado de comida. Que más nos interesan los planes de Dios que 8 horas de sueño. ¿Cuántos hoy están engordándose? No pueden esperar un poco a la hora de comer, pero la oración la tienen esperando por semanas. Voy a repetir esto. ¿Cuántos hoy están engordándose? No pueden esperar un poco a la hora de comer, pero la oración la tienen ya esperando una semana. Sigo leyendo.
Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, o sea, que Dios le interrumpió. Y a la comida le puso a esperar. Justo cuando dijo, ya me van a servir, ya huele, viene el Señor y la interrumpe su vista al mar. Y vio el cielo abierto, gloria al Señor que veamos el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, incluida la serpiente. Capaz eran las aves de rapiña. Todos esos animales, serpientes, culebras, reptiles, las aves de rapiña. Y le vino una voz, cómetela. Ese día lo iban a inaugurar como chino. Ve todos esos animales inmundos. Y Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Oh, romperíamos nuestra cultura, romperíamos nuestra tradición. Dios quería romperla. Amén. Dios quería romperla. Pedro que dijo, no, yo no como cosa inmunda. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo limpio. Amén. Oh, con ese hermano no voy. Mi grupo es este, los limpios. Allá están los inmundos. Lo mismo pasó ahí dentro de la iglesia. El otro grupo es el lienzo donde están los cuadrúpedos, los reptiles y las aves de rapiña. Y hay los grupos de los Pedros, los que están orando, dice. Dios quería romperle toda tradición, toda cultura, hacérsela añico. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás he comido chancho, Señor. No, porque desde que me enteré que le cayeron legiones, no como chancho. Cangrejo nomás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió le dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ese Espíritu Santo es mejor que GPS. Te dan el GPS y usted no llega a la casa. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ni siquiera terminaba de una y le cae otra. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Mejor que cualquier cámara de seguridad. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios no podrá decir eso. Que en plena hora de almuerzo Dios te diga, levántese y vaya porque tiene que ir a predicar. Dios no podrá decir eso. Así, Señor, dame media hora y como soldado y voy. No habrá el mismo efecto. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Nunca los conoció Pedro, ni sabía quiénes eran, pero obedeció la voz del Espíritu Santo. La oración está esperando a muchos en el lugar secreto. Esta oración está agonizando en los hogares porque nadie la quiere atender. Era una casa frente a la playa. Y Pedro no estaba vacacionando. Estaba en el lugar donde Dios quería que esté. Ya conmigo, estaba en el lugar donde Dios quería que esté. Y en la hora que Dios quería que estuviera. La oración está esperando a muchos en el lugar secreto.
Está agonizando en los hogares porque nadie la quiere atender. ¿Cómo está la oración en casa? Agonizando, enferma, muriéndose, empolvada. ¿Ya la atiendes? Qué magnífico sería. Todo lo que estoy leyendo es lo que Dios puso en mi corazón, así que no estoy añadiendo más ni quitando menos. Qué magnífico sería si nuestras azoteas son usadas más para derramar nuestros corazones por un alma que usarlas solo para parrilladas, piscinas y eventos familiares. ¿Ah? O cangrejadas. Qué magnífico sería. Qué magnífico sería si nuestras azoteas sean usadas más para derramar nuestros corazones por un alma que usarlas solo para parrilladas, piscinas y eventos familiares. Cada vez que he buscado una casa, siempre he buscado cuartos extras. Siempre. Y el cuarto extra no es pensando en las visitas. Bueno, para que llegaran. Y le cató, ya se fue un rayonazo. Busco un cuarto extra, porque es el lugar donde yo tengo que armar para orar. Amén. Pedro estaba de visita. Qué magnífico si haríamos estas visitas que hace Pedro, ¿no? Fuera tremendo. No iba a hablar del partido, si se lesionó o no se lesionó en el Valencia, si estaba triste o no estaba triste Messi. Porque hoy sería la conversa de hoy si usted visita a alguien. Pero la visita de Pedro fue para orar. Le dijo a los huéspedes: ¿no tienes por ahí un lugarcito donde yo pueda orar? Y dijeron: ah, sí, en la azotea. Perfecto, allá voy. Me acuerdo que una vez visité a un hijo y fue algo inusual y le dije: hijo, vámonos, ¿tienes un lugar donde podamos orar? Vámonos a orar por allá. Así vamos a orar. Ella no fuimos a orar, mientras que las mujeres charlaban afuera, frente a la piscina. El hombre de la casa y yo estábamos orando. ¿Tú irías a visitar a alguien y le dirías: ¿no tienes un lugarcito donde podamos orar? O vamos a conversar de todo menos de Dios, de todo menos de sus planes. Pedro estaba de visita y lo primero que buscó fue un lugar donde poder orar. O si hiciéramos de nuestros hogares lo mismo. Si hiciéramos de nuestros hogares lo mismo. Me acuerdo cuando fui a orar por los negocios, les pregunté: ¿hay un lugarcito donde puedo orar? Sí. Una vez me tocó orar casi acostado encima de las medicinas. Ahí no importa donde se pueda arrodillar y donde se pueda acostar. Después me llevaron a un cuartico así chiquito, donde lo que había más es calor que otra cosa. Y ahí estábamos orando. Ahí. Pedro estaba de visita. Lo primero que buscó fue un lugar donde poder orar. Si hiciéramos lo mismo, nuestros hogares serían diferentes. Tenemos salas. Hasta hoy hay salas para TV, cuartos para el gym, cuartos para visita, salas para juegos. Hoy hasta los animales tienen su casa y su espacio. Pero no hay ni un metro cuadrado para la oración. El espacio para los animales es más grande que su cuarto de oración. Pastor, desde hoy saco esos perros. Saque el gallo que tiene ahí, o cómanselo. Tenemos salas para TV, tenemos habitaciones para todas las necesidades del hogar, pero no tenemos ni un metro cuadrado para la oración. Me acuerdo un hombre llamado A. Allen, si no me equivoco. El hombre, ¿sabe? ¿Quiere saber dónde oraba el hombre? Dentro de un closet metido. No sé cómo entraba ahí ese hombre. Cerrada la puerta
¿Y sabe qué le decía a la mujer? Ponme candado por fuera. Y entraba a ese closet con un lápiz y un papel. Y se pasaba horas y horas. Las pinturas de las paredes se iban desgastando. Y ahí se pasaba horas y horas. Un día entró a ese closet y el lápiz se quedó sin punta. Se las ingenió para ir dentro del closet, sacar punta, a que salir de ese closet de oración. Dile, Catullo, cualquier metro cuadrado sirve para orar, pero que tengas uno. Jesús dijo, entra a tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cada uno debe tener un lugar para orar. Un lugar para orar, que sea Dios y usted que se encuentre. Pastor, yo oro en todos lados. No me vengan con eso. No. Esa de que yo oro en todos lados, donde se acordó orar, ahí es que ora. Jesús dice que salía a orar y todos los discípulos conocían dónde Jesús oraba, que hasta Judas sabía dónde lo podían encontrar. Tienes tu cuarto, tienes tu lugar, tienes tu metro cuadrado de oración, si puedes. Estoy esperando que mis hijos crezcan y en cada habitación hacerles un espacio y enseñarles todos los días a arrodillarse, así se empiecen a orar 5 minutos y que crezcan con esa cultura buena y hacerle un pedazo de metro cuadrado, que se levanten, se arrodillen y ya oran el Padre Nuestro, ya se saben orar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, que lo oren. A veces dirige la oración Enoch, a veces dirige la oración Adasa y Abby, y ahí repite. Creo que Dios los entiende porque yo no los entiendo. Amén. Aquí está mi mamá testigo. Cada vez que cantan, cantan el himno nacional. Cada vez que van a comer, perdón, se pegan su cantada. ¿Tienes tu metro cuadrado? ¿Tienes tu lugar? ¿Tienes tu azotea? ¿Tienes tu balcón? ¿Algún lugar? Algo donde Dios te pueda encontrar ahí, donde ahí Él te pueda revelar esos planes, donde ahí te pueda revelar esos propósitos, donde ahí te pueda decir lo que tienes que hacer ahí. Si buscáramos en nuestros hogares un lugar donde pasáramos más tiempo en oración con Dios, no tendríamos tiempo para entretenernos con los deseos del mundo. Esta gente de oración siempre están pensando en hacer la voluntad de Dios por encima de las suyas. Yo oro para que aquí se levanten esta clase de gente, donde la voluntad de Dios es más importante que las suyas, donde llega un momento que nada más los satisfaga que hacer la voluntad de Dios, nada más los haga feliz. Con todo respeto, los jóvenes solteros, su mujer con la cual se va a casar un día y el hombre con la cual va a tener un día, no lo va a hacer feliz. Nadie en esta tierra tiene poder para hacer feliz a nadie. No se case con esa ilusión. Cerciórese que antes de casarte usted ya sea feliz. Si usted no es feliz, si usted se va a casar, usted va a pasar un matrimonio bien frustrado. Si buscáramos en nuestro hogar un lugar, no tendríamos tiempo para entretenernos con los deseos de este mundo. Creo que si oráramos más, pasaríamos menos tiempo preocupados por los pagos que hay que hacer. Todos tenemos pagos que hacer, ¿no es cierto? Estaríamos menos preocupados. Pasaríamos menos tiempo persiguiendo las riquezas. Si oráramos más, haríamos de nuestras vidas un imán que atrae riquezas. Amén. Yo sé que a muchos no les gusta porque el bolsillo les habla más fuerte. Si pasáramos más tiempo orando, estaríamos persiguiendo menos la riqueza. Si pasáramos más tiempo orando, seríamos más perseguidos por ellas. Más perseguidos por ellas. Seríamos un imán que atrae esas riquezas, porque estamos buscando el reino de Dios en primer lugar, y por ende habrá un resultado donde las añadiduras me van a perseguir. Amén o no amén. Estoy con un desafío de cada día hacer la oración de Daniel, o tener ese estilo de vida de oración.
Oraba en la mañana, oraba en la tarde y oraba en la noche. Cada noche que llegamos, le digo a mi esposa, mi amor, me voy por lo menos a orar un ratito afuera, ya mismo dentro del cuarto. Y en la mañana otra vez me levanto a orar, y en la tarde otra vez me levanto a orar. Y deseo que sea una vida. Amén. ¿Estás preocupado? Te falta oración entonces. Si alguno está afligido, dijo Santiago, ore. Pastor, estoy preocupado porque tengo que pagar la luz. Haga oración, porque eso es que le falta. Hechos 10:34, ahí mismo. Ahora saltémonos al 34. Pedro ya entra a la casa de Cornelio. Cornelio y toda su casa y los amigos lo reciben. Mire lo que dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, ahora comprendo. No comprendí antes. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Usted lo ha comprendido? ¿O todavía le falta comprender? Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar a quien sea, derramar su gracia sobre quien sea, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bien y sanando de todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Interesante que Pedro habla del perdón y cayó el Espíritu de Dios. Mientras aún Pedro hablaba del perdón, mientras Pedro le estaba confesando de que los que creen recibirán perdón de sus pecados, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Oh, que esto aconteciera en nuestra casa de luz. ¿Por qué los líderes de casa de luz no se desafían a vivir una vida de oración? Así se estarían quejando menos de esa gente, que son duras, que no caminan, que hay que estarlas insistiendo. Es que cuando tú oras, te buscan, te mandan a llamar. Cuando no oras, tú tienes que estarlas persiguiendo. Cuando no oras, tienes que estar insistiendo, pero cuando oras, se vuelve un atractivo, atrae a la gente. ¿No pasó? Jesús estaba orando toda una noche y había un chorrón de multitudes afuera. Llegaron con Pedro y dijeron: Pedro, necesitamos a Jesús. Y Pedro fue hasta la montaña donde estaba Jesús orando y dijo: Maestro, todos te buscan. Amén. Bien. Desafío a los líderes de Casa de Luz. Y va seguro que empezando por usted encontrará el cambio. Y por ende toda esa gente. En un momento que menos piensas, Dios te va a interrumpir el mensaje. Y será mejor que dejes que te lo interrumpa. Y los fieles de la circuncisión, los adoctrinados, habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
El mes de febrero voy a hacer bautizos. Me da mucho gusto el domingo. Algo inusual. Me gusta lo inusual. El mensaje que se predicó el domingo. Yo me bajé, saludé a la gente, despedí a la gente. Y se me acerca alguien con su tono de voz quebrado, con sus ojos hechos agüita. Me dice: pastor, quiero hablar con usted. Dígame. Quiero hacer la oración de fe. Y le digo: ¿y cómo así? ¿Y cómo así? Sentía de mucho tiempo, ya no puedo más. Hago la oración de fe y todo. Oré por ella. Y al final me dice: papá, me dice: pastor, ¿y los bautizos para cuándo? Justo está embalada. En febrero lo vamos a hacer. Vamos a bautizar a la gente. ¿Sabe? Es una conversión inusual. Porque alguien que sabe de bautizo busca bautizarse. Pero el mundo que viene y recibe a Jesús no sabe de los bautizos. Se enteran cuando el pastor anuncia de bautizos. Pero ella decía: quiero bautizarme. ¿Cuándo son los bautizos? Para yo ya meterme en el agua. Pedro dijo: ¿hay algo que impide? Bueno, si hubiera un pozo afuera, yo la bautizaba ahí. Iglesia, si no oramos, el mundo se seguirá yendo para el infierno. Se seguirá yendo para el infierno ante nuestras narices, ante nuestros ojos. No quiero alarmar a nadie, pero se va a venir otra pandemia. Y todo esto del mundial es para despistar al mundo. Están buscando cuál es la próxima enfermedad, porque la tripandemia no le ha funcionado. ¿Y sabe para cuándo es esta agenda? Para el año que viene. Pastor, ¿usted les cree? Yo creo en mi Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer, pastor? Lo mismo que hemos hecho. Buscar al Señor. Afirmarnos más. Ven. Así que dile que atrás tuyo no deje de orar. Mira que el pastor te lo dijo en esta noche. Dile que atrás tuyo: no es mi culpa si el diablo te golpea. Amén. Amén o no amén. Póngase de pie y los servidores me ayudan, por favor, con la Santa Comunión.